En esta tercera parte del diagnóstico genético del cáncer, empezamos revisando cuáles son los estadios principales, cómo se clasifica el cáncer de mama. Estadio 1 y 2, cáncer de mama temprano o enfermedad localizada. Estadio 3, enfermedad regional. Y a estadio 4, enfermedad diseminada o metastásica. Los factores pronósticos ya los habíamos visto en una diapositiva anterior, pero quisiera resaltar lo siguiente. El estado en cuanto a los ganglios comprometidos y el tamaño tumoral, los receptores hormonales, por ejemplo, los receptores hormonales, tanto estrógeno como progesterona, duplica el riesgo de recaída a 2 años, por ejemplo. La presencia de ER2, principalmente en NEU, peor pronóstico con desarrollo más precoz de metástasis. Y el perfil genético. Y en este caso vamos a revisar el Oncotype con panel de 21 genes, como ya lo vamos a ver, donde clasificamos a las pacientes en bajo riesgo con un puntaje menor de 18 y de alto riesgo con un puntaje mayor de 30. El riesgo, el score de riesgo. Entonces, de esa manera yo puedo clasificar a las pacientes. Entonces, esta diapositiva probablemente es la más importante dentro de esta revisión. Quiero que le pongan mucha atención porque vamos a revisar estos 4 estudios que se mencionan acá, pero lo clave de definir y de determinar la importancia de estos 4 estudios es, miremos, es el tipo de ganglio, digamos el compromiso ganglionar, negativo o positivo, el uso de tamoxifeno o el uso de tamoxifeno más quimioterapia. Entonces, para el estudio Oncotype con aquellas mujeres que tengan ganglio negativo, es decir, no tengan compromiso ganglionar, existen 2 estudios, el estudio B14 y el estudio B20. El estudio B14, ya lo vamos a ver, nos permite determinar cuáles pacientes se benefician únicamente de tamoxifeno. Y en el estudio B20 vamos a ver también aquellas pacientes que se benefician de tamoxifen más quimioterapia. Ya cuando el ganglio está positivo, tenemos otros 2 estudios, el estudio TransAttack y el estudio SWOG 8814. Entonces, cuando el ganglio es positivo, el estudio TransAttack nos muestra cuáles pacientes se benefician únicamente de tamoxifen y en el estudio SWOG 8814 nos muestra cuáles pacientes se benefician de tamoxifen más quimioterapia. Entonces vamos a hacer esa revisión eh, paulatina, progresiva, despacio para entender estos 4 estudios que son los estudios pivot o pivote de todos los del estudio de la utilidad del Oncotype en cáncer de mama. Entonces, el primer set de estudios son aquellos en los cuales se determina la utilidad del Oncotype en el tratamiento del cáncer de mama sin afectación ganglionar, o sea, ganglio negativo. Aquí aparece uno de esos estudios en New England Journal of Medicine con ganglio negativo y los objetivos de esta parte de la revisión son una breve descripción general del ensayo e informes de Oncotype, revisión de la estrategia de desarrollo de ensayos y estudios de apoyo, estudios de factibilidad técnica, en algunos casos de descubrimiento y validación, pero nos vamos a dedicar sobre todo al estudio pronóstico y predictivo de tratamiento. Si bien hay unos estudios de factibilidad, etcétera, pero digamos, para el objetivo de esta revisión nos dedicaremos principalmente a los de pronóstico y predictivo y discusión sobre futuros planes de desarrollo. Entonces, el tratamiento del cáncer de mama en Estados Unidos en el año 2009, aproximadamente 110.000 mujeres con receptor de estrógeno positivo sin afectación de ganglio linfático son diagnosticadas anualmente. Esto representa aproximadamente un 50% de las pacientes recientemente diagnosticadas hoy en día. Por eso es tan importante esta parte de esta revisión, porque son muchas pacientes las que tienen estas características. A muchas mujeres se les ofrece la quimioterapia, pero a no todas les resulta de utilidad sustancial, de tal manera que se empezaron a diseñar ensayos robustos que pudieran
caracterizar el riesgo de recurrencia de una paciente y su utilidad con respecto al tratamiento, lo cual permitiría tanto al médico como a la paciente planificar mejor la intervención quirúrgica. Entonces, este tipo de ensayo que se empezó a desarrollar en esta época va a permitir tomar decisiones fundadas sobre el tratamiento de las pacientes. Por ejemplo, aquellas pacientes con alto riesgo de recurrencia o para quienes la quimioterapia sería de gran utilidad, pueden junto con los médicos optar por recibir la quimioterapia apropiada. Mientras que aquellas pacientes que no se benefician por ser de bajo riesgo, entonces no es necesario iniciarles quimioterapia y podríamos decir que solamente se pueden beneficiar de tamoxifen, o sea, terapia hormonal, y de esta manera poder definir estas pacientes de bajo riesgo, disminuirles los efectos secundarios del costo de tratamiento de la quimioterapia. Entonces, en esta primera parte vamos a revisar estudios que nos permiten diferenciar entre pacientes de bajo riesgo que no requieren quimioterapia y pacientes de alto riesgo que requieren tamoxifen más quimioterapia. Es necesaria una mejor identificación de los marcadores de la enfermedad para ayudar a tomar decisiones terapéuticas. Eso es lo que he explicado hasta ahora. Esta presentación de un caso práctico es una mujer posmenopáusica de 55 años. Presenta un carcinoma ductal infiltrante. El tumor tiene 1 centímetro, tiene receptores estrógeno y progesterona positivo y tiene ER2 negativo. Ganglio linfático centinela no afectado y en general tiene un excelente estado de salud. Las preguntas de este caso es cómo evaluarse a esta paciente para el tratamiento, cuál es su riesgo de recurrencia de la enfermedad y cuál es la probabilidad de que ella le resulte de utilidad la terapia hormonal o la terapia hormonal más quimioterapia. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de desarrollar de acuerdo con los estudios pivot. El enfoque de la paciente, del paciente, tradicionalmente el tamaño tumoral y el compromiso ganglionar axilar decidían la necesidad de adyuvancia, es decir, paciente que tuviera ya compromiso ganglionar iban a quimioterapia. Pacientes con tamaño tumoral de 1 centímetro o más iban a quimioterapia. Estudios actuales sugieren que tumores pequeños pueden requerir tratamiento y que algunos con axila positiva evitar quimioterapia. Es decir, tumores pequeños que antes no iban a quimioterapia pueden beneficiarse de acuerdo con el riesgo de recurrencia. Y aquellas pacientes que ya tenían un ganglio comprometido, un ganglio centinela positivo, se iban a quimioterapia. Pero ahora los estudios nos dicen que se puede evitar esa quimioterapia. El estatus ER2 es un factor pronóstico independiente con un ganglio axilar negativo y puede requerir trastuzumab. Entonces, recordemos que esta paciente, en nuestro caso clínico, es un ER2 negativo. La mayoría de los pacientes con receptor estrogénico positivo, axila positiva, requieren quimioterapia, pero hay un subgrupo que no. Lo interesante es poder identificar esas pacientes, ese subgrupo que no requiere quimioterapia, sino solamente terapia hormonal con tamoxifen. Datos de perfiles genéticos y biomarcadores son de ayuda para definir subgrupos dentro de los estados. Entonces el ensayo con Oncotype predice cuantitativamente la probabilidad de recurrencia de la enfermedad en mujeres con cáncer de mama invasivo con receptor estrógeno positivo en etapas tempranas recientemente diagnosticado. Esto es clave, digamos, tenerlo presente. Evalúa la utilidad probable de la terapia hormonal y de la terapia hormonal más quimioterapia. Es recomendado por las directrices de práctica clínica, tanto de ASCO como de la NCCN. Aquí están todas las referencias y vemos que aquí sale cortado un poquito, pero la pueden revisar en la presentación que ya está disponible. Entonces, vamos a mirar, aquí hay una serie de parámetros a revisar, por ejemplo, la factibilidad técnica, el descubrimiento y refinación genética, la validación analítica, la evaluación clínica y la evaluación clínica pronóstica y predictiva.
La factibilidad técnica, pues lo vamos a saltar, pues son estudios iniciales que se hicieron con Oncotype y nos vamos al descubrimiento y refinamiento génico. Entonces, el panel génico de Oncotype fue desarrollado a partir de evidencia de estudios clínicos. Se seleccionaron inicialmente 250 oncogenes. Los genes se analizaron en cuanto a expresión y correlaciones de intervalos libres de recaída a lo largo de 3 estudios independientes de 447 pacientes con cáncer de mama. Aquí está el centro de estudio, todos estos son los centros de estudio, son instituciones reconocidas internacionalmente. Aquí está el número de pacientes, el estado de los ganglios, el estado, la presencia de receptor estrogénico y el tratamiento que se les dio. Tamoxifen quimioterapia o tamoxifen quimioterapia, dependiendo el sitio. El único ensayo multiparámetro de expresión génica que presenta utilidad clínica en el cáncer de mama, lo que significa que se ha demostrado que modifica las decisiones del tratamiento en un número significativo de casos. En ese caso, es la utilidad principal del Oncotype y es el único clasificador genómico multivariable recomendado por diferentes directrices como lo hemos visto anteriormente, y adicionalmente es importante resaltar que existen diferentes proyectos de estudio y es allí donde vamos a revisar estos estudios. De estos estudios se seleccionaron solamente 21 genes que fueron los de mejor pronóstico para determinar, digamos, el riesgo de recaída. Resultados de Oncotype, el score de recurrencia calculado a partir de 21 genes diferentes. Entonces, esos 16 oncogenes de estrógeno son estos, de proliferación son estos, ER2 son estos, de invasión esto y otros son estos. Y 5 genes de referencia distintos que se tienen clasificados.